Muy bien, amigos, pues aquí tenemos el sistema de juego de la selección de Italia, comandados por Marcello Lippi, campeones del mundo en Alemania 2006. Esta selección italiana muy ordenada, que manejaba su sistema base el 1-4-4-2, pero también tenía otros sistemas como el 1-2-4-4, así como el 1-3-5-2. Son los sistemas que generalmente utilizaba Marcello Lippi. Les traigo unas imágenes para que veamos cómo salía desde atrás en la progresión y en la zona de definición. También les traigo unas imágenes para que veamos en la fase defensiva qué bloques utilizaba Marcello Lippi con esta selección italiana muy ordenada. Salió campeona del mundo en Alemania 2006, así que estén muy pendientes, amigos. Recuerden que esta es zona 1, zona salida de nuestra área. Esta es zona 2, zona de medio campo. Y esta es zona 3, nuestra zona de definición o ataque. El campo se divide en 5 zonas, pero para simplificarlo, lo diremos en 3, como se les he dicho en los anteriores videos. Empezamos con la alineación que utilizó Marcello Lippi. En la portería se encuentra Buffon. Enseguida una línea defensiva de 4 elementos. Por izquierda, Grosso. Central, Materazzi. El otro central, Cannavaro. Carrilero, Zambrotta. Enseguida una línea de 4 mediocampistas. Por izquierda, Perrotta. Por el centro, Pirlo. Gattuso y Camoranesi. Y 2 delanteros hacia el frente, lo que era Toni y Totti. Era el 11 ideal con el cual salió campeón del mundo el equipo de Alemania de Marcello Lippi. Así que empezamos, amigos. La salida de balón prácticamente utilizaba en ese entonces el 1-2-4-4, lo inverso del 1-4-4-2, lo invertía 1-2-4-4. La salida generalmente le gustaba a Marcello Lippi, en la cual se generaban ya las triangulaciones. Generalmente en esas épocas no se trabajaba tanto la salida de balón, pero como quiera que sea, estaban un poco más adelantados del área, salían los dos centrales, tanto Materazzi como Cannavaro, empezaban generalmente a saltar líneas, no tanto a jugar un juego combinativo desde atrás por la situación de que viniera algún tipo de pérdida, pero sí manejaba el 1-2-4-4. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está prácticamente los dos centrales y la línea de mediocampistas. Grosso, Pirlo, Gattuso y Zambrotta eran los que generalmente empezaban con esa salida de balón. Lo hacían bastante bien el equipo de Italia. Realmente interesantísimo cómo manejaba la salida desde atrás el equipo de Italia. Ahí lo tenemos para todos ustedes, queridos amigos, en la gráfica, marcado cómo está la salida del equipo italiano. Volvemos a la pizarra. Ya en zona 2 prácticamente utilizaba el sistema 1-3-5-2, el típico sistema generalmente que utilizaban ya los equipos italianos. Era realmente fundamental manejar un triángulo por el centro, los carrileros que se iban a incorporar, tanto Grosso como Zambrotta, una línea prácticamente sólida de 3 por si había algún tipo de pérdida, y era muy utilizado este sistema a lo largo de los años, pero lo ejemplificaba bastante bien Marcello Lippi en la zona 2, 1-3-5-2. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está marcadísimo el equipo de Italia, cómo se incorporaba prácticamente en esas situaciones. Lo hacía muy bien. Ahí podemos ver en la gráfica cómo está planteado ese sistema, el 1-3-5-2 marcadísimo. Volvemos a la pizarra. En la misma zona 2 saltaban las líneas con pases largos. Prácticamente Zambrotta o Grosso mandaban balones aéreos para que Toni más bien descargase con buen cabeceo hacia Camoranesi, Totti, la incorporación de Perrotta, en fin. Realmente saltaba las líneas en zona 2 a zona 3 con pases largos. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está marcadísimo, cómo están esos pases. A las espaldas de las líneas defensoras rivales, ahí se ve la marca, cómo va el balón hacia esa zona, prácticamente para que Toni y Totti aprovechasen esos pases al espacio. Bastante claro
como lo tenemos ahí en la gráfica, queridos amigos. Volvemos a la pizarra. En la zona 2, un jugador fundamental, para mí el más importante, Andrea Pirlo, este mediocampista con mucha percepción, con prácticamente mucha visión de campo, muy buen pie, mandaba trazos a las bandas para tener amplitud, pases a profundidad, un buen toque, disparo de media y larga distancia, se incorpora muy bien, muchísima visión al medio campo. Andrea Pirlo, el jugador más importante. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está Andrea Pirlo, con esa visión para mandar trazos, prácticamente era un tipo como un mariscal de campo que tenía prácticamente la elección hacia dónde ir al ataque. Prácticamente era Andrea Pirlo el comandante en esa zona, el medio campo, el dueño prácticamente de todas esas tipos de llegada. Ya cuando cruzaba el medio campo, el balón siempre pasaba por sus pies. Pasamos a la pizarra. A zona 3 empezaba la amplitud, triangulaciones, la incorporación de Grosso, de Zambrotta, realmente interesante como el equipo italiano tenía ya las triangulaciones por la banda. Ahí lo podemos ver en la pizarra cómo se iban incorporando. Prácticamente aquí está una triangulación para inmediatamente venir el desequilibrio y los centros hacia Totti, hacia Antonio. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está la amplitud que empezaba a ejercer el equipo de Marcelo Lippi. Ahí lo tenemos claro por la derecha, cómo está Zambrotta incorporándose con esa amplitud. Volvemos a la pizarra. Por la banda de la izquierda, Grosso era prácticamente un carrilero que se incorporaba. Vimos muchísimas llegadas del equipo italiano con Grosso, cómo llegaba y mandaba los centros hacia Toni, hacia Totti, incorporándose bastante bien. La amplitud por derecha, Zambrotta, por izquierda, lo que era Grosso. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está el desborde y el desequilibrio y los centros de Grosso mandando al área para Toni y para Totti, prácticamente interesantísimo. Volvemos a la pizarra, les vuelvo a repetir. La incorporación, la amplitud, Grosso por izquierda, Zambrotta también llegaba a línea de fondo, se incorporaba como otro atacante prácticamente por izquierda Grosso. La amplitud, la incorporación de carrileros era vital para Marcelo Lippi. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está Zambrotta llegando prácticamente hacia el área para mandar un centro para los tres que están prácticamente esperando la asistencia en determinado momento de Zambrotta o de Grosso en determinado momento. Realmente un equipo italiano con muchísima llegada. De repente era lo que le gustaba ejemplificar a Marcelo Lippi, la amplitud y la llegada por las bandas. Ya vimos, amigos, cómo atacaba. Pasamos a la fase defensiva. ¿Qué sistema utilizaba prácticamente en la fase defensiva? Utilizaba en los bloques 1-3-5-2, generalmente bloque medio, lo utilizaba, o presionar un tanto, 1-3-5-2, realmente lo hacía muy bien, 3 por el centro, prácticamente así colocado, a veces como tipo de rondo, ahí un jugador por el centro, lo utilizaba Marcelo Lippi. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está el pressing en el medio campo. El pressing era a partir del medio campo, no hacía presión alta generalmente. El equipo italiano es lo que utilizaba el equipo de Marcelo Lippi. Ahí lo podemos ver en la gráfica, como está ahí clarísimo el 1-3-5-2 de repente, ¿no? Lo utilizaba en determinado momento, queridos amigos, lo hacía muy bien el equipo italiano de Marcelo Lippi. Volvemos a la pizarra. ¿Qué sistema utiliza en el bloque bajo? El típico 1-4-4-2. De repente lo invertí un tanto, 1-4-1-4-1, pero generalmente era el 1-4-4-2 compacto, realmente sin dejar espacios para que los recorridos sean muy buenos en las basculaciones. Generalmente el equipo priorizando el carril central era algo importantísimo, y obviamente cuando venía la recuperación pues podía aprovechar todos estos espacios. El equipo italiano, que basaba mucho su fuerza, sus bloques para impedir que los rivales tuviesen mucha llegada. Era vital tener un bloque tanto medio y bajo, compacto, y generalmente utilizaba el 1
4-4-2. Vamos a la imagen para que quede claro, ejemplificado cómo está su sistema en bloque bajo. El equipo de Marcello Lippi, bastante compacto, prácticamente era muy difícil llegar a la escuadra italiana por esos bloques que utilizaba Marcello Lippi. Realmente ahí lo tenemos en la gráfica, priorizando el carril central. Y hablar de Marcello Lippi, un entrenador que salió campeón del mundo con Italia, obviamente, pero también dirigió a China, anduvo por equipos como la Juventus, el Inter, el Napoli, el Atalanta, la Sampdoria, títulos como entrenador, la Copa Italiana, 4 Supercopas de Italia, una 5 Serie A, una Copa de China, una Supercopa de China, una Champions League, una Supercopa de Europa, una Copa Intercontinental, una Liga de Campeones de la UEFA y obviamente su gran logro, la Copa del Mundo con la selección italiana de 2006. A raíz del Mundial que viene en este 2026, vamos a subir selecciones mundialistas, obviamente, así que escriban en sus comentarios qué selecciones les podría ver. Así que déjenme sus comentarios, queridos amigos. Espero que les haya gustado y síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos. Hasta la próxima.